Muy buenas amigos, ¿cómo va? Los que están ahí del otro lado, tanto tiempo, volvemos a aparecer por estos lados después de algunas semanitas que estuvimos sin grabar nada por cuestiones de tiempo y diferentes cosas, pero acá estamos otra vez para conversar y traer un poco de nuevos temas a esta serie de podcast. Lalo, ¿cómo va? Todo bien, todo bien. Capaz nadie nos esperaba, iba a decir, pero bueno, parece muy bueno. Sí, No capaz pasa nadie nada. nos extrañó, pero Total es gratis. somos hacemos. así. Pero bueno, sí, queremos seguir charlando de estos temas. Creo que es interesante tocarlos. Lo que vamos a hablar hoy, ¿lo digo ya? Sí, yo por ahí, para hacer un breve repaso, estuvimos hablando un poco al principio de lo que era el enfoque de la adoración. Tocamos un poco el tema de inteligencia artificial, tema que Que hasta el todavía hay día mucho para tocar. todavía hay mucha tela para cortar, diría mi abuela. Pero vamos a abordar otros temas que aún se relacionan también con lo que estuvimos charlando. Es todo parte de lo mismo. Así que va a estar interesante el video de hoy. Bueno, sí. Lo que vamos a tratar hoy se habla una frase, ¿no? Que capaz se escucha mucho por ahí, es del nuevo orden mundial, ¿no? Yo creo que de algún modo u otro, aún hasta siendo no cristiano, quizás lo pudiste haber escuchado, nuevo orden mundial. Y bueno, es un tema que viene ya de hace mucho tiempo, ¿no? Vamos a ir ahora diciendo algunos datos de cómo va apareciendo esta frase. Sí, todo aquel que por ahí está abocado a la historia, profesores de historia, los que les gusta estudiar la historia. De hecho, los que hemos ido al colegio también lo hemos escuchado. Esta frase de el nuevo orden mundial. Pero en estos últimos años tomó más fuerza y se le dio más relevancia a lo que es esta frase, que no es solo una frase, sino que para ir entrando en tema es un poco lo que se quiere hacer para establecer un solo gobierno, una sola moneda, entre otras cosas, una sola religión. Básicamente lo que se quiere hacer es unificar gran parte de nuestra vida natural, gran parte de lo que es nuestra cultura, de lo que somos como persona, todo enfocado a una sola cosa, o mejor dicho, a una sola persona. Exactamente, sí, sí. Es raro quizás pensarlo así desde acá, ¿no? Que no está pasando actualmente. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo se va llevando a eso, se va encaminando a esa cuestión. Pero sí, de repente se puede decir que no existirían quizás más países como ahora, no tendrían su soberanía propia, por así decirlo. Por eso lo de la moneda, como decía Rodri. ¿Se terminaría la independencia de los países? Y es una buena... Estás preguntando, ¿Se ¿no? podría decir? Sí, es una buena pregunta. Y sí, yo creo que sí, se terminaría. Quizás, bueno, es otro tema político. O mejor dicho, se unificaría. Claro, Por sí. ahí la independencia, ¿no? De los países, de los estados. Sí, sí. Políticamente capaz se puede decir que algunos países todavía dependen, ¿no? Eso es otro tema. Pero es como que, claro, se terminaría. No sé si se dejaría de decir, por ejemplo, bueno, Argentina no es más Argentina, Bolivia, Paraguay no es más Paraguay, pero sí es como que habría un gobierno de gobiernos, ¿no? Claro, exactamente. Un presidente de presidentes, algo así sería la cosa. Contanos, si querés, Lalo, un poco cómo surge o a partir de cuándo surge esto del nuevo orden mundial. Como decíamos, viene de hace rato, y una de las cosas interesantes que cualquiera lo puede ver, ¿no? Ya sea en Google o por tener el billete de $1, por ejemplo. Dice, lo voy leyendo para no olvidarme cada frase, pero tiene 3 frases en latín. Una que dice que se cumpla lo que se estableció. Otra frase dice de muchos uno solo, como decíamos recién, ¿no? Muchos países, un solo gobierno. Y un nuevo orden de las eras, ¿no? Sí, que trayéndolo al contexto de hoy sería un nuevo orden mundial. Exactamente. Me llama la atención un poco que, siendo una moneda por ahí más conocida en lo que es en Estados Unidos, ¿no? Que tenga frases en latín, ¿no? ¿Por qué no en inglés? Claro. Y también tiene números romanos, ¿no? Que es llamativo. Y eso es un poco lo que me llamaba la atención. Pero sí, vos fíjate que, como mencionábamos recién, este es un ejemplo a través de lo que es la moneda. Y es una de las cosas que trae el nuevo orden mundial, unificar
la moneda, ¿no? De los países, ser todo uno solo, una sola economía, una sola moneda, una sola forma de comprar y vender. Y si lo llevamos un poco a la Biblia, una de las enseñanzas más contundentes de Jesús fue con una moneda. Lo que hacemos siempre es tratar de ir paralelo con la Biblia y lo que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, cómo hoy lo que se quiere hacer a través de la moneda, traer un nuevo orden mundial, y cómo ya en los tiempos de Jesús daba enseñanzas acerca de lo que era, en este caso una moneda, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces se puede ir viendo cómo la Biblia, ¿no?, nos va ayudando a entender estos tiempos. Pero bueno, vamos siguiendo dando datos, ¿no?, de cómo empezó esto hace un tiempo. De hecho, lo del billete de $1 dice 1776 en números romanos, ¿no? Quiere decir que más o menos por ahí, ¿no? Sí. Se establecieron estas frases en latín que ya se estaba pensando, ¿no?, un nuevo orden mundial. Entonces después podemos seguir en el tiempo. Vamos al 1900, ¿no?, lo que fue la Primera Guerra Mundial, cuando va terminando, ¿no?, y bueno, hubo muchos países involucrados. El presidente de Estados Unidos en aquel entonces fundó la Liga de las Naciones, lo que se puede decir hoy podría ser la ONU. Y este presidente dijo que para evitar la guerra se necesitaba un nuevo orden mundial. Después seguimos a la Segunda Guerra Mundial, que fue terrible, devastadora. Otra organización mundial. Se vuelve a decir la misma frase: tiene que haber un nuevo orden mundial, ¿sí? Después, bueno, en la Guerra Fría, entre muchos países, ¿no? El presidente de Rusia, ¿no?, en ese entonces, Sí. Mikhail Gorbachev, también vuelve a reincidir con esto del nuevo orden mundial. Después, el presidente de USA, en aquel entonces, de Guerra Fría, ¿no?, también, que es el padre de George Bush, ¿no?, que quizás es más contemporáneo, claro, a nosotros, el hijo, ¿no?, pero el padre dijo que era necesario un nuevo orden mundial. Tanto el ruso como el de Estados Unidos en aquel entonces, en el tema de la Guerra Fría, se hablaron del nuevo orden mundial. En 2001, ataque al Pentágono, ¿no?, y Torres Gemelas, le empezaron a exigir a George Bush, ahora el hijo, establecer un nuevo orden mundial. Y empieza a ir globalizándose más todavía, ¿no?, el mundo, lo que vemos ahora. Y por la pandemia, bueno, después, ahora más cercanito, ¿no?, podemos explayar un poco en eso, pero se empezó a establecer, ¿no?, como un nuevo, o a ensayar, intentar ensayar lo que sería un nuevo orden mundial en cuanto a manejo de la sociedad, ¿no?, en cuanto al control de la población, ¿no?, y quizás en la economía y en la salud se pudo empezar a ver ese nuevo orden. Exactamente. Sí, también pensaba recién, viste que recién mencionamos, una de las frases del billete de $1 es el nuevo orden de las eras, ¿no? Y actualmente podemos ver en diferentes puntos cómo esto se está cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, en los podcasts anteriores mencionábamos lo que la tecnología está desarrollando a través de la inteligencia artificial. Entonces ahí podemos ver un punto donde es la nueva era de la tecnología. Después hay en algunos países, bueno, como ser Argentina, que se habla un poco de dolarizar la economía. Entonces se podría decir la nueva era de la economía argentina. Se puede decir también la nueva era de la música. Es como que esta frase de la nueva era lo podemos ver en un montón de puntos de la cultura, de la política y de la economía, entre tantas otras cosas, ¿no? Que se va infiltrando otra vez. Sí, que de hecho de la música ya vamos a hablar también. Claro, sí, bueno, ese es otro un tema para otro podcast, bastante interesante estaría. Ahí ya vos por ahí podrías hablar un poco más que yo. Algo así. Pero sí, esto ya se viene gestando desde hace muchos años y poco a poco se fue metiendo más y más en lo que es la sociedad, en lo que es los gobiernos, los países y bueno, obviamente en el mundo entero, ¿no? Bueno, la última pandemia a nivel mundial por ahí nos dejó una nueva era en lo que es la salud, ¿no? Como también la salud y la medicina tuvo que obligadamente avanzar y crecer y renovarse, entrando en una nueva era de salud también. Sí, y hablando de eso, y como decíamos hace un ratito, de explayarnos en la parte de la cuarentena, de lo que fue la pandemia, creemos que, como nombramos,
se empezó a ensayar, ¿no? Ese control poblacional, el cual nos va llevando a este nuevo orden mundial. Y con el hecho de que las vacunas, no sé en los demás países, pero al menos acá en Argentina, lo vimos bien de cerca, que hubo momentos donde ciertos lugares, donde hay mucho público, ¿no? Como restaurantes, cines, teatros, no te dejaban pasar si no estabas vacunado, ¿no? Entonces por eso ahí empezaron las conjeturas, ¿no? Del parte de los cristianos, de si era la marca de la bestia y qué sé yo. Entendemos, ¿no? Y vemos que no lo fue, pero sí un ensayo hacia eso, ¿no? Que sin esa vacuna, que sin esa marca, ¿no? Metafóricamente mostrándolo, sin eso no podés pasar, no podés comprar, no podés vender, no podés estar en la sociedad, ¿no? Entonces, como dice la Biblia, ¿no? En Apocalipsis, que sin esa marca no se va a poder comprar y vender, las vacunas se mostró claramente, Claro. ¿no? Esa cuestión. Y que va llevando a ese nuevo orden mundial. Hay un tema que yo veo en esto, que por un lado está esa rebelión, ¿no? En contra de todo esto, y aún en gente no cristiana, que yo diría que se convierta, les aconsejo, Sí. pero quizás se hacen llamar los libertarios, ¿no? Y está bueno en cierta forma algunas cosas que plantean, porque se rebelan contra esto, y claro, porque se viene un autoritarismo importante, ¿no? En este nuevo orden mundial. Y hay muchas cosas que se quieren imponer, ¿no? Leyes, bueno, vemos también la del aborto, ¿no? Hay como una agenda, ¿vieron? No es casualidad que de repente en toda Latinoamérica se empezó a discutir del aborto, ¿no? Es como que dijeron ahora, ¿no? Y se empieza a tratar esos temas en cierto sector del mundo. Es como que se va, ¿no? Activando. Y esto es lo que hablábamos, ¿no? Del gobierno de gobiernos, que se puede decir, quizás no sé si decirlo en voz baja o en voz alta, pero la ONU, ¿no? Capaz, lo que hoy en día se llama la Organización de las Naciones Unidas, es como que decide, ¿no? En teoría, en unión con países, ¿no? Pero hay como un manejo de arriba, ¿no? Más allá de los presidentes que vemos. Exactamente, sí. Tenía una pregunta recién que por ahí está bueno para ya ir cerrando la idea. ¿Qué rol cumple el anticristo dentro del nuevo orden mundial? Uh-huh. ¿La tengo que contestar yo? Bueno, como decíamos al principio, todo se va llevando a una persona, ¿no? Todo va llevando a que se le rinda culto y se le obedezca a alguien que también, como digo, quizás haya resistencia por lo que se ve, ¿no? Pero esa resistencia va a estar bien complicada. Es una persona que va a estar perfilada a tal punto de que la gente compre lo que va a ofrecer, ¿no? Que es justamente el nuevo orden mundial. Seguramente sea una persona inteligente, una persona con propuestas convincentes, ¿no? Porque de otra manera no se podría establecer este nuevo orden mundial. Entonces, tiene que ser una persona que tenga credibilidad en lo que es la población, ¿no? Sí, por eso es como que va a caer simpático por parte, ¿no? Va a venir con ideas humanistas que humanísticamente, no sé si está bien la palabra, pero humanísticamente suenan lindos, suenan bien, en favor de, entre comillas, los derechos del ser humano, ¿no? Entonces, en base a eso va a vender, ¿no? Cosas que ya las están vendiendo, ¿no? El sistema del anticristo ya hace mucho tiempo está establecido. ¿Tenemos en Argentina de esos personajes? No sé. Bueno, un poquito lo hablamos en el primer podcast en cuanto al perfil, ¿no? Solo el perfil, lo que se quiere ensayar y mostrar. Pero se va, ¿no? Llevando en forma Disneylandia, ¿no? Por así decirlo, a un sistema de vida, a un nuevo orden mundial, donde todo es en contra de Dios, ¿no? De lo que Dios estableció. Por eso quizás estos libertarios que hablaba se hacen llamar pro vida, ¿no? Y pelean contra estas cosas, ¿no? Desde un modo, desde sus ideales políticos. Y por eso es complicado, ¿no? Que den esa pelea siendo no cristianos.
Porque bueno, como entendemos, ¿no? Y ese es un tema para otro podcast, nosotros tenemos la esperanza de que no vamos a vivir en ese gobierno tan autoritario, tan terrible, donde ya, ahora si la iglesia es perseguida, va a ser el doble, el triplemente perseguida, y ya la iglesia no podría vivir tranquilamente en ese tiempo, y por lo tanto como premio el Señor arrebata a los que fueron fieles, ¿no? Pero eso, como digo, es otro tema. Pero se va perfilando no todo para que darle el gobierno a una persona que aparezca como salvador de la economía. Por eso, por lo que vemos y si estudiamos la Biblia y todo, lo que precede, ¿no?, a la aparición de esta persona, el anticristo, el presidente de presidentes, va a ser un caos, ¿no? Sí. Económico sobre todo, y va a traer la moneda. Sí, y yo creo, perdón Lalo, un caos natural también se podría decir, porque hay una compatibilidad, vos fijate en las guerras, ¿no? Cómo después de cada guerra hay un presidente o una persona de autoridad que dice: necesitamos un nuevo orden mundial. Y vos recién mencionabas la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pero si venimos más para acá, una de las últimas guerras más conocidas fue Rusia con Ucrania. Sí, que sigue en pie todavía. Que sigue en pie. Y lo que dijo el presidente de Rusia, si no me equivoco, es que la única manera de que haya paz entre Rusia y Ucrania es a través de un nuevo orden mundial. Entonces, uno de los factores por el cual se quiere implementar esto es la moneda, y hay otro también muy importante que es a través de las guerras, ¿no? Obviamente nadie quiere estar en guerra con otros países, mucho menos con Rusia. Entonces, lo que se hace es que se agarran de estas cosas para, bueno, necesitamos un nuevo orden mundial, si no, esto no para, muchachos. Entonces, ¿cómo hay ese patrón, ¿no?, en las guerras, y en que la solución a las guerras, claro, es un nuevo orden mundial? Sí, por eso se habla de que, conforme a lo que decíamos, ¿no?, de que hay un manejo superior a los presidentes, ¿no?, más allá de que a la simple vista no pareciera. Pero hay un manejo en cuanto a eso, porque se dice y se habla, ¿no?, de que es un caos ordenado, un caos organizado. Claro, ¿no? Exactamente. ¿Qué quiero decir? Que está provocado a propósito para llevar finalmente a este nuevo orden mundial con esta persona famosamente por los cristianos llamada Anticristo, ¿no?, que va a gobernar trayendo esas soluciones a este caos que se provocó a propósito. Claro, ¿no? Un caos intencional, se podría decir, con fines de lucro. Tal cual. Por ahí también para cerrar la idea, llevándolo a la Biblia, yo hoy pensaba, ¿no?, en lo que íbamos a hablar y demás, y en los podcasts anteriores mencionábamos un versículo donde decía que en su momento Lucifer o Satanás en un momento dijo: yo puedo ser semejante al Altísimo. Es decir, puedo ser como Él, puedo llegar a ser como Él, ¿no? Y si vamos a la Biblia, en Génesis dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces podríamos interpretar que Dios trajo orden en ese momento a la tierra, trajo un nuevo orden. Entonces, como entendemos que la contraparte de lo que es Dios, de lo que es Jesús, es este personaje, el anticristo, y el espíritu del anticristo que siempre se manifiesta a través de imitaciones a lo que es Dios y queriendo ser igual a Dios. Entonces podemos ver cómo a lo largo de los años, a través de las guerras, a través de los gobiernos, a través de la burocracia, de la política, el ser humano fue desordenando, ¿no?, muchas cosas. Fue desordenando la economía, fue desordenando la salud, fue desordenando la genética. Entonces entra este espíritu imitador a proponer un nuevo orden mundial, a traer... Bueno, hoy se podría decir que la Tierra está desordenada por culpa del ser humano. Sí. Entonces viene, como decía recién, este espíritu imitador a traer un nuevo orden mundial. Tal cual, sí. Como decís siempre, ¿no? El enemigo imitando todo, ¿no? Y bueno, la imitación en cuanto a esto, más gráfica aún todavía, se puede decir, ¿no?, que viene a imitar lo que Cristo va a hacer después, ¿no? Jesucristo va a venir con toda su gloria a reinar por 1000 años,
¿no? Sobre toda la tierra, ¿no? Y todos ahí adoraremos al Señor, ¿no? Al que se merece verdaderamente la gloria, el honor y la adoración, ¿no? Pero antes de esto hay unos 7 años y piquito ahí que el anticristo va a imitar, ¿no? Un reinado. Claro, ese reinado de Cristo, y va a recibir adoración, lamentablemente, por parte de la humanidad, pero bueno, todo está conforme a los planes de Dios, ¿no? Y luego, bueno, vendrá Cristo en una batalla final, ¿no? Contra sus enemigos, contra el anticristo, y empieza este reinado por 1000 años del Señor, ¿no? Tremendo, tremendo. Tenemos ahí ya algunos datos. Seguramente hagamos una segunda parte sobre estos temas porque no podemos resumir todo en un video de algunos minutos. De hecho, no quería irme por las ramas, es difícil. Pero son temas actuales que probablemente cada vez empiecen a ver más. Probablemente en las noticias, en los diarios electrónicos, se empiece a ver cada vez más títulos acerca del nuevo orden mundial, acerca de una moneda única y todas estas cosas que estuvimos conversando recién, ¿no? Son temas que están escritos ya en la palabra, y no solamente escritos, sino son cosas que ya se están cumpliendo. No es que estamos hablando de algo que viene, sino que estamos hablando de algo que ya está, algo que ya se está instalando de a poco. Así que, como dice bien la palabra, erguíos vuestras cabezas, levantemos nuestro rostro al cielo, porque nuestra redención, nuestra salvación está cerca, ¿no? Así que queríamos compartir un poco, quizás esto se podría decir a modo de introducción, este capítulo, y en los próximos iremos abordando más detalles, más por ahí haciendo foco en puntos específicos, bueno, como hoy mencionábamos, la era de la música, la era de la salud, pero para ir entrando en tema, creo que ya estamos bien. No olviden también, pueden hacer sus preguntas ahí en los comentarios del video o por privado a nuestros perfiles, pueden hacer sus preguntas. Sabemos que por ahí hay cosas que no van quedando claras o cosas que por ahí requieren de una mayor explicación, entonces no dejen de hacer sus preguntas, de compartirnos sus inquietudes, y también si tienen información, si alguien dice yo estuve viendo esto, estuve viendo lo otro, también podemos compartirlo ahí por privado, tener un ida y vueltas que siempre es bueno. Todo esto lo hacemos para, como decía Rodri, advertir, ¿no? Y decir, como dice la Biblia, levantemos nuestra cabeza al cielo, que el Señor viene pronto a buscar a la iglesia, y tenemos que estar preparados, ¿no? Siéndole fieles a Dios para, en primer lugar, estar junto a Él, ¿no? Y como consecuencia evitar, ¿no? Y escapar, como dijo Jesús, de todo esto terrible que vendrá a la tierra. Así que bueno, si seguimos hablando hay mucho para hacer, pero sí, tenemos para nombrar quizás en el próximo podcast Agenda 2030. Eso es tremendamente un nuevo orden mundial. Exactamente. Y que ya se está hablando mucho, y para el 2030 que está a la vuelta de la esquina. Seguramente sea Agenda 20 antes, Sí. Antes del 30. Así que bueno amigos, gracias por estar ahí del otro lado. Gracias por compartir otra vez más con nosotros estos minutos. Valoramos mucho que puedan estar ahí del otro lado. También valoramos mucho que puedan compartir estos videos y que puedan compartir esto que hacemos para bendecir. Así que esperamos haberlos bendecido, esperamos haberlos motivado a seguir creyendo en esta esperanza bienaventurada que tenemos, como dice también la Biblia, y a seguir fortaleciéndonos en el Señor. Que Dios lo bendiga, amigos. Gracias por estar del otro lado. Hasta la próxima.